¿Alguna vez te has preguntado por qué la historia de los hijos de Moisés, Gersón y Eliezer, ha permanecido casi en el olvido? Es curioso, ¿verdad? Hablamos tanto de Moisés y Aarón, pero parece que los hijos del gran profeta simplemente desaparecieron de la narrativa. Pero, ¿es posible que esa desaparición sea intencional? Quizás Dios nos está mostrando algo más profundo aquí. A lo largo de la historia, aquellos que no buscan el protagonismo muchas veces revelan las lecciones más poderosas. Mientras sus primos, los hijos de Aarón, tomaron papeles de liderazgo, Gersón y Eliezer quedaron relegados a las sombras. ¿Por qué? La respuesta a esa pregunta podría desafiar todo lo que pensaba sobre éxito, poder y propósito en la vida. Y tal vez, solo tal vez, estés a punto de descubrir algo que cambie por completo tu perspectiva. Dentro de la inmensa narrativa de Moisés hay una ausencia curiosa, la de sus hijos, Gersón y Eliezer. Mientras que la atención se enfoca principalmente en Moisés y Aarón, queda una incógnita en cuanto a por qué Gersón y Eliezer no alcanzaron el mismo nivel de reconocimiento. Es como si el destino los hubiera mantenido en las sombras, aun cuando llevaban en su sangre la herencia de un líder tan fundamental como Moisés. Pero, ¿qué significa realmente esta ausencia? Tal vez, más que una casualidad, es un reflejo de los tiempos de Dios y sus propósitos ocultos, esos que muchas veces no comprendemos al principio pero que revelan lecciones profundas sobre humildad y espera. Los nombres de Gersón y Eliezer no fueron dados al azar. Gersón lleva consigo el peso de sentirse extranjero, un extraño en una tierra que no era suya. Eliezer, por otro lado, refleja el agradecimiento de Moisés hacia Dios, quien lo ayudó a escapar del faraón. A pesar de los significados poderosos detrás de estos nombres, los hijos de Moisés no heredaron posiciones de liderazgo, como si lo hicieron los descendientes de Aarón. ¿No es curioso cómo, a pesar de compartir una historia tan íntima con Moisés, pareciera que su rol no estaba destinado a brillar en el mismo escenario? Así, la historia de Gersón y Eliezer nos invita a reflexionar. ¿Por qué desaparecieron de los relatos más conocidos? ¿Por qué su rol fue menos visible? Quizás hay una enseñanza aquí sobre la importancia de entender el lugar que cada uno ocupa en la historia de Dios. Sin embargo, esta pregunta nos lleva a otra reflexión: ¿cuál fue realmente su papel en la narrativa mayor? Los nombres de Gersón y Eliezer nos ofrecen una ventana al corazón de Moisés, a las luchas que enfrentó en su viaje. Gersón significa extranjero, un recordatorio constante de que Moisés vivió como forastero en tierras que no eran su hogar. Esta sensación de desarraigo acompaña la historia de Gersón, quien vivió bajo la sombra de su padre, sin el reconocimiento que, por derecho de sangre, quizá habría esperado. Sin embargo, su vida parece enseñarnos que no siempre es el nombre lo que marca el destino, sino los caminos que Dios tiene preparados para cada uno. Eliezer, por otro lado, lleva un significado profundamente agradecido: Dios es mi ayuda. Este nombre no solo refleja el escape de Moisés de las manos del faraón, sino también el reconocimiento de la protección divina en momentos de peligro extremo. A pesar del poder detrás de este nombre, Eliezer tampoco fue destinado a un rol de liderazgo como Aarón y sus descendientes. Curioso, ¿verdad? Dos nombres con historias tan ricas, pero sin un legado de poder visible. Nos deja preguntando, ¿qué más había detrás de estos hijos? A medida que observamos la narrativa de estos dos hermanos, comenzamos a notar una peculiar ausencia de roles destacados en la historia bíblica. Mientras que los hijos de Aarón ascendieron a roles importantes dentro del sacerdocio, Gersón y Eliezer parecen haberse desvanecido de la memoria histórica. Este vacío plantea preguntas interesantes sobre el propósito divino para sus vidas. ¿Será que no todos están llamados a la misma visibilidad? ¿O habrá algo más profundo que descubrir sobre su desaparición? Al adentrarnos más en la historia de Gersón y Eliezer, es natural preguntarse, ¿por qué estos hijos de Moisés quedaron en la sombra? Una posible explicación es que la atención de las Escrituras y del pueblo se centró principalmente en Aarón y su linaje sacerdotal. Después de todo, fue Aarón quien desempeñó un papel clave como sumo sacerdote, un rol que se mantuvo visible durante generaciones. Mientras tanto, Gersón y Eliezer permanecieron en un segundo plano, una situación que tal vez refleje la voluntad divina de enfocarse en diferentes linajes para distintos propósitos.
Otra posibilidad es que Moisés, siendo único en su papel como líder, profeta y mediador, no dejara espacio para que sus hijos ocuparan una posición de relevancia comparable. Moisés fue elegido directamente por Dios, y su misión era tan singular que quizás no había una continuación directa para sus descendientes en cuanto a liderazgo. Gersón y Eliezer, aunque hijos de un hombre tan crucial, pudieron haber sido llamados a una vida más discreta, menos visible, pero igualmente significativa a su manera. Y finalmente, algunos estudiosos sugieren que Gersón y Eliezer quizás regresaron a la tierra de Madián, de donde provenía su madre Séfora. Esta posibilidad plantea aún más preguntas sobre su desaparición, pero también abre la puerta a la reflexión: ¿cuántos más han servido en la historia sagrada sin ser vistos ni reconocidos? A veces, el silencio que rodea a una vida puede ser tan elocuente como las acciones más públicas. A pesar de su falta de protagonismo, los descendientes de Gersón y Eliezer no quedaron totalmente olvidados. Aunque no alcanzaron roles de liderazgo visibles como los hijos de Aarón, se sabe que continuaron sirviendo fielmente en la tribu de los levitas. Su contribución en el culto y la vida espiritual de Israel refleja la importancia de aquellos que, aunque no siempre reconocidos, desempeñan papeles esenciales en el tejido comunitario. Sería fácil pensar que su legado fue pequeño, pero la historia nos recuerda que no siempre el reconocimiento va de la mano con la relevancia. Gersón y Eliezer, a través de sus descendientes, dejaron una marca en el servicio levítico. Este servicio, aunque en un segundo plano, fue vital para mantener la adoración y las tradiciones en el pueblo de Israel. A menudo, quienes trabajan en la sombra son los que sostienen a los que están en la luz, una lección que se encuentra repetidamente en las Escrituras. El linaje de estos dos hijos de Moisés nos enseña que la grandeza no siempre se mide por la visibilidad, sino por la fidelidad con la que uno sirve en el lugar en que ha sido puesto. Este legado, aunque menos brillante que el de Aarón, tiene su propia relevancia en la historia de Israel. El simple hecho de que sus descendientes continuaran en roles clave dentro del sistema levítico subraya la importancia de la humildad y el servicio desinteresado. Al final, el valor de una vida no se mide por el aplauso que recibe, sino por el impacto silencioso que deja en quienes la rodean. Pero, ¿qué lecciones personales podemos sacar de esto? La historia de Gersón y Eliezer nos invita a reflexionar sobre los propósitos únicos que Dios tiene para cada persona. A veces, aquellos que sirven en las sombras desempeñan un rol tan crucial como los que están bajo los reflectores. El hecho de que los hijos de Moisés no ocuparan posiciones de liderazgo visibles no significa que fueran menos importantes en el plan divino. De hecho, su vida puede ser una lección de humildad y obediencia. Después de todo, ¿quién determina el verdadero valor de una vida? No es el reconocimiento público, sino la fidelidad a Dios en cualquier situación. Lo que destaca de Gersón y Eliezer es cómo su legado se mantuvo firme, a pesar de no ser figuras centrales en la narrativa bíblica. Nos recuerdan que el servicio a Dios no siempre se ve recompensado con fama o poder, pero eso no lo hace menos significativo. Es fácil perderse en la comparación, preguntándose por qué algunos son elevados a posiciones de visibilidad mientras otros permanecen en segundo plano. Sin embargo, esta historia demuestra que todos tenemos un lugar en el propósito divino, y que a veces, lo que parece un papel pequeño tiene un impacto mayor del que imaginamos. Así, Gersón y Eliezer nos enseñan sobre el valor de la humildad y la aceptación del rol que Dios nos da. Al final, lo que importa no es cuán alto subimos, sino cuán fieles somos en nuestro caminar. Su historia nos deja con una pregunta importante: ¿estamos dispuestos a servir sin buscar reconocimiento? Tal vez sea esta misma disposición la que nos acerca más al verdadero propósito de nuestras vidas. Después de todo lo que hemos visto sobre Gersón y Eliezer, la pregunta que queda es: ¿qué papel estás dispuesto a desempeñar en tu vida? ¿Te contentas con estar en las sombras, sabiendo que incluso el servicio más humilde tiene un propósito mayor? O tal vez, te has estado comparando constantemente con otros, buscando reconocimiento en lugar de enfocarte en la misión que realmente importa. Esta historia nos recuerda que no importa cuán visible sea tu rol, lo que realmente cuenta es la fidelidad y la obediencia a Dios. Así que, ¿estás listo para cambiar tu perspectiva? ¿Te atreves a vivir de acuerdo con el propósito que se te ha dado, sin importar cuán grande o pequeño parezca?
Si este tema ha resonado contigo, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Hay mucho más que aprender, y juntos podemos seguir descubriendo las verdades que transforman nuestras vidas.